Hola muchachos, vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor por esta oportunidad que tenemos, Señor, de escudriñar tu palabra y de aprender cómo estudiarla. Señor, te pido en el nombre de Jesús que seas nuestra ayuda para poder aprender, Señor, y estar mejor capacitados para hacer nuestra esta herencia preciosa que tú nos has dado, que es tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver hoy la primera parte de 3 de cómo estudiar la Biblia. Obviamente, muchachos, es algo que se debe decir. No vamos a aprender todo lo que se necesita saber de cómo estudiar la Biblia en estas 3 clases, ¿verdad? O sea, vamos a tener algunos elementos generales introductorios. Y cómo estudiar la Biblia es una, por decirlo, una asignatura o una materia. No sé cómo le llamen a sus materias en la escuela. ¿Cuántos están estudiando en alguna escuela? En algún nivel de la escuela. A ver, levanten bien su mano. No les dé pena. ¿Son buenos estudiantes? Entonces, ¿por qué les da pena? Bueno, le llaman asignaturas, ¿verdad? O materias, no sé cómo le llaman. Pero cómo estudiar la Biblia es una asignatura que un cristiano debe estar estudiando, valga la redundancia, toda la vida. Y así que vamos a tener algo muy general hoy, que le pusimos así, ¿verdad? Como título para identificarlo, un vistazo, una vista panorámica, algo así muy panorámico sobre cómo estudiar la Biblia. La necesidad de estudiar la palabra de Dios, pues ahorita cheque en los versículos que estuvo leyendo, nos dio elementos bastante buenos sobre la necesidad que tenemos de estudiar la palabra de Dios. Allí en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 6, una palabra que usa Pablo y dice nutrirse. Le está haciendo una exhortación a Timoteo que está puesto para enseñar a otros. Allí en el versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La palabra de Dios tiene eso, ¿verdad? Nos nutre, y sabemos que la nutrición es para el crecimiento, para el fortalecimiento. Es tan importante la palabra de Dios que yo quisiera más bien ilustrarlo con un ejemplo, en lugar de dar definiciones y muchos puntos, ¿verdad? Que nos nutre, que nos fortalece, que nos guía, que nos alumbra, que nos consuela. Bueno, todo eso es cierto, pero con un ejemplo podemos nosotros entender, creo, bien y tal vez mejor, como dicen, una ilustración vale más que 1000 palabras, y es con el ejemplo del apóstol Pedro. El apóstol Pedro sabemos que era el líder de los 12 apóstoles que Jesucristo escogió. Él vio muchos milagros, él caminó sobre el agua, él vio la multiplicación de los panes, él vio cómo Jesús sanó a su suegra, él vio cómo cuando estaban toda la noche que no podían pescar, Jesús le dijo, arrojen la red de aquel lado, y sacaron cientos de peces. Él estuvo en el monte de la transfiguración, cuando Jesucristo apareció en realidad en toda la gloria de su persona, ¿verdad? Que normalmente estaba velada. Ellos lo veían así de vista, lo veían como una persona igual a ellos, ¿verdad? Pero vieron ahí cómo Él es glorioso y exaltado. Finalmente, cuando Jesús ya había resucitado, vieron la pesca cuando Jesús estaba a la orilla del lago y no habían pescado, y entonces Jesús otra vez les dijo, arrojen la red, y la red dice que se rompía de tantos peces. Él vio muchos milagros, pero en las situaciones más apremiantes de su vida,
lo que lo rescató fue la palabra de Dios. Y una de ellas fue precisamente en el tiempo en que Jesús fue entregado, que ya era el tiempo para ser crucificado. Y ahí en Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34, sí, ahí dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces fíjense que después eso pasó, lo que dijo Jesús, o sea, lo negó. Y lo negó de una manera escandalosa, al grado de que para probar que él no conocía a Jesús, empezó a decir maldiciones, como diríamos nosotros ahorita, pues leperadas, ¿verdad? Bueno, ¿qué fue lo que rescató a Pedro? No fue en realidad la visión del Cristo resucitado, fueron las palabras de Jesús. Estas palabras que son una advertencia y son una profecía, pero son una promesa. Porque Jesús le dijo: tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y cuando nosotros vemos el relato de los acontecimientos que rodearon la crucifixión de Jesús y la resurrección, vemos que Pedro regresó, y cuando todavía ninguno había visto a Jesús resucitado, ya estaban los 11 reunidos, 11, ¿verdad? Porque Judas faltaba. Esto lo podemos nosotros fácilmente ver aquí mismo en Lucas, en el capítulo 24, versículo 33. ¿Se acuerdan que iban 2 discípulos rumbo a Emaús? Jesús se les apareció, iba caminando con ellos y finalmente cuando partió el pan dice que lo reconocieron. Y ellos regresaron de inmediato y dice, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Entonces fíjense qué rescate de Jesús, qué restauración de Jesús para Pedro. Fue una restauración así relampagueante, porque normalmente cuando uno fracasa de una manera estrepitosa, escandalosa, que todo el mundo ve que uno dio pero un tropezón de aquellos, ¿verdad? Tarda mucho y viene una vergüenza y se esconde uno y no quiere uno ni venir a la iglesia, ¿verdad? Y si se encuentra uno, cuando tiene uno la suerte de ver de lejos a un hermano y todavía se puede uno cruzar la calle, pues se la cruza uno. Pero cuando se lo topa uno así, no sabe ni dónde meterse, ¿verdad? Pero Pedro estaba con los 11 que habían sido esparcidos, porque Satanás no solamente zarandeó a Pedro, dice, os ha pedido, dijo Jesús, a todos, y los zarandeó y se dispersaron, huyeron todos con temor. Y estaban los 11 y Pedro ahí como líder ya otra vez, y estaban los demás, los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. También en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, si quieren no lo vamos a leer porque no quiero ocupar mucho tiempo. Ahí dice que vinieron las mujeres que no encontraron el cuerpo de Jesús y le dijeron, se han llevado el cuerpo del Señor. Y Pedro dice que corrió con otro discípulo, y el otro discípulo era Juan, y como era más joven corrió primero. Pero quiero decir, ahí estaba Pedro, la misma mañana de la resurrección, ahí estaba Pedro. Y cuando en el capítulo 15 de Corintios, de Primera de Corintios,
dice Pablo, hablando de una manera muy resumida de lo que es el Evangelio, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Entonces, Jesús restauró a Pedro. Cefas era Pedro, el nombre arameo de Pedro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue eso? Por la palabra que Jesús le dijo. Tú me vas a negar, pero una vez vuelto, entonces Jesús le prometió que él lo iba a restaurar, ¿verdad? Y ya en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 al final, ahí en el versículo 16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y dice que, bueno, esto se refiere a cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración. Y dice, y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. O sea, cuando Dios le habló a Jesús y le dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Fíjense, entonces Pedro está haciendo memoria de ese milagro, de ese privilegio que Jesús le dio solamente a 3 de sus discípulos, a él, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y les dice, les estoy hablando yo de la venida del Señor, que el Señor viene con gloria y con poder, porque de eso se trata esta segunda carta. Pero dice, yo vi al Señor, pero yo quiero que ustedes estén más seguros, y les dice, tenemos también la palabra profética más segura. Entonces, muchachos, con este ejemplo, yo les digo, no hay como la palabra de Dios. Nosotros tenemos vida, somos nutridos, Dios obra en nuestro corazón por medio de su palabra. Entonces es fundamental, hermanos, muchachos, que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Ahora, entremos en materia. Y esto es un primer acercamiento y una vista panorámica de cómo es el estudio de la palabra. Y precisamente ese título resume cuál es el primer paso para estudiar la palabra de Dios. Tener una visión panorámica, es decir, ustedes me van a decir, ay hermano, pues usted está mal. Es que nosotros, si tenemos ya cierto tiempo de estar en el camino del Señor, si hemos sido salvos de hace algunos años, a ver, vamos a hacer una encuesta rápida. A ver, cheque. ¿Cuántos años tienes de conocer a Cristo como tu Salvador? 12. A ver, Yamin. 10. Jessica. 10, 12 años. Sandy. 13. Maga. Más o menos, sí. Entonces, o sea, no estamos hablando, ¿verdad?, de personas que recién convertidas, ¿verdad? Bueno, entonces no es una insensatez, ¿verdad? Que yo les diga, una forma mejor de aproximarse al estudio de la Escritura es que nosotros la hayamos ido leyendo, ¿verdad? No sé si en orden de Génesis hasta Apocalipsis, pero sí que tengamos un conocimiento general de toda la palabra de Dios. O sea, pues sí, Génesis, la historia de Israel, los profetas, los evangelios, las epístolas, ¿verdad? Eso es lo mejor. No hay manera de emprender un estudio serio de la palabra de Dios si no tomamos
esto como una cosa que es un todo. Es bien cierto que esto es una biblioteca, es un conjunto de libros, 66 libros, y que cada libro tiene su mensaje en particular, pero hay un tema que los une todos, ¿verdad? Que es la redención por medio de la fe en Jesucristo, que es un tema muy amplio, y se debe tener un panorama, un vistazo. Bueno, pues así como hay que tener un vistazo de toda la palabra de Dios, cuando nos acercamos para estudiar un pasaje en particular, tenemos que ver cómo está conectado en la palabra, cuál es su lugar en la palabra. No podemos empezar desde lo más específico, como ponernos a estudiar palabras en particular, aunque a eso tenemos que llegar. Pero vamos para que vayamos hablando de manera más concreta, en estas 3 clases que vamos a tener, vamos a estudiar el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. ¿Sí? Ese va a ser, digamos, el material que vamos a tratar de estudiar y tomarlo como ejemplo para ver los aspectos que componen, ¿verdad?, el estudio de la palabra de Dios, como una introducción realmente. Entonces, vamos a ver así muy brevemente qué es lo que tiene este pasaje, ¿verdad? Vamos a leerlo de corrido. Yo lo voy a leer. Es capítulo 2 de Primera de Corintios. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Perdón, vayan por favor notando qué palabras se usan de manera repetida, ¿sí? ¿Cuáles son las palabras que más se usan? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿qué palabras notaron ustedes que se repiten? Espíritu, sabiduría, conocer, hablar, palabras, saber, espíritu,
mente, ok, muy bien. Hay una que se repite varias veces, que empieza con S. Ya dijeron sabiduría. No, bueno, de este siglo, o sea, ¿qué quiere decir de este siglo? Pues del mundo, ¿verdad? Del mundo. No se refiere al primer siglo, o sea, no es una palabra de tiempo, sino del sistema. Nosotros acabamos de ver lo que es el mundo, ¿verdad? El presente siglo, el mundo está bajo el maligno y vimos que esa palabra se usa constantemente. Entonces, de inmediato nos damos cuenta que hay varios grupos de palabras. Uno es sabiduría, conocimiento, mente, escudriñar, revelar, conocer, ya lo dije. Bueno, conocer o conocimiento. Todo eso son palabras relacionadas, ¿verdad? Ok. Luego, que hay una sabiduría, pero que esa sabiduría se puede contrastar. Hay una sabiduría que viene de Dios, es una sabiduría espiritual, es una sabiduría que viene del Espíritu de Dios, y hay una sabiduría que es de este mundo, de este siglo, ¿verdad? Junto con ese siglo o de este mundo están la palabra humana, ¿verdad? Es la sabiduría humana, la sabiduría que el hombre ha desarrollado por medio de su propia investigación, con su capacidad racional, ¿verdad? Entonces se está contrastando esto. Ahora, entonces vemos aquí que hay un conflicto, sabiduría humana, sabiduría espiritual, ¿verdad? Si no conocemos el trasfondo, el contexto, o sea, ¿qué clase de personas formaban la iglesia en Corinto? Y cómo era Corinto, porque las personas que Dios salvó en Corinto eran ciudadanos de Corinto y tenían características propias de esa ciudad, como si nosotros dijéramos, si vamos a Nezahualcóyotl, vamos a encontrar un cierto tipo de personas, si vamos a Tepito vamos a encontrar un cierto tipo de personas, si vamos a La Condesa vamos a encontrar un cierto tipo de personas, ¿verdad? Si vamos a Coacalco vamos a encontrar un cierto tipo de personas, no porque las personas en sí se distingan de manera absoluta, ¿verdad?, como seres humanos, sino que tienen características que adquieren por medio del ambiente en el que se desarrollan, ¿verdad? ¿Qué características son esas? Bueno, son sociales, culturales, morales, económicas, políticas, ¿verdad? Hay diferente forma de ver las cosas, diferente forma de ver el mundo, ¿verdad? Diferentes costumbres, hábitos, muchas cosas. Entonces, viendo que nosotros tenemos que tener primero una vista panorámica, una vista de conjunto, antes de entrar en los detalles, bueno, tendríamos que estudiar algo que se llama contexto, ¿verdad? Y el contexto, digamos, un aspecto de ese contexto es el contexto histórico. Quiere decir, todo esto que yo les estoy mencionando, características sociales, morales, religiosas, políticas, de costumbres, etcétera, etcétera, tiene mucho que ver con el tiempo y el lugar. O sea, ¿cómo era en ese tiempo esa ciudad de Corinto?
¿verdad? Y entonces hay que, para entender bien este capítulo 2, primero, tendríamos que ver toda esa situación que le estoy diciendo. Pero además, el contexto no solamente se refiere a esas cuestiones históricas, sino el contexto también es un contexto literario. Es decir, este capítulo 2 tiene un antecedente, que es el capítulo 1, y tiene algo que sigue, que es el capítulo 3 hasta el final de la carta. Entonces, para entender bien este capítulo, tendríamos que leer toda la carta, ¿sí? Entonces, esa es nuestra visión de conjunto, esa es nuestra vista panorámica, en dos aspectos. Uno, ese contexto o trasfondo histórico en el que se escribió esta carta, y luego el contexto hablando del conjunto de toda la carta donde está nuestro capítulo 2. ¿Sí me explico? Ahora, nosotros no vamos a convertirnos en historiadores, arqueólogos, para estudiar la Biblia. No se puede. Nuestro interés es estudiar la Biblia. Entonces, hay quienes han desarrollado ese tipo de estudios. Ahora, tenemos pues entonces que recurrir a fuentes. Pero aquí hay un pequeño truco, digamos, o peligro, que nosotros debemos ayudarnos de lo que otros han investigado, pero no debemos hacer trampa, sino que si tenemos el genuino interés de conocer e investigar por nosotros mismos la palabra de Dios, tenemos que tomar solo lo que nos hace falta para nuestro estudio, pero procurar que nuestro estudio sea lo más personal posible. O sea, queremos que Dios nos hable a nosotros por medio de su palabra. Ahora, hay, no sé, me atrevería a decir que cientos de comentarios sobre Corintios, Primera de Corintios. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a agarrar un comentario y decimos, pues de aquí soy, ¿verdad? Ya lo leo completo y yo no me preocupo por estudiar la palabra de Dios, sino algo que alguien está comentando sobre la palabra de Dios. Y ese no es el propósito. El propósito es que nosotros nos convertamos por nosotros mismos en estudiosos de la palabra de Dios. Porque créanme, eso puede ser una ayuda, pero puede ser un desbarajuste completo. Porque no se imaginan la cantidad de opiniones, de interpretaciones diferentes que hay, ¿verdad? Entonces, yo les voy a proporcionar un material. Lo iba a traer en fotocopias, pero no, el lugar donde siempre voy, y lo dejé para hoy, pues desgraciadamente, estaba cerrado. Traigo el libro de donde son las fotocopias y después pues voy a ver con alguien que me ayude para que ustedes puedan tener estas copias y tener este material para hacer su investigación sobre el contexto de Corintios, ¿verdad? Ahí en este material es un material que no es comentario, sino se llama una introducción, ¿sí? Es una introducción al Nuevo Testamento. O sea, no es un comentario sobre el Nuevo Testamento. Una introducción precisamente tiene ese tipo de información. O sea, el autor, la fecha, los que componían la iglesia, qué clase de personas eran, cómo era la ciudad de Corinto, cuál fue la ocasión de la carta. La ocasión no se refiere tanto al tiempo en que se escribió, sino qué motivó que el apóstol Pablo escribiera esa carta, ¿verdad? Esta es una de los tipos de carta que se llaman circunstanciales. Quiere decir
que se escribió pensando en problemas específicos de esa iglesia. Y de hecho, la carta va así. Trata un problema en los primeros 4 capítulos, ya les estoy dando algunas pistas. Los primeros 4 capítulos tratan de un solo problema que tenía la iglesia de Corinto, que eran las divisiones. Pero las divisiones tenían una causa. Y entonces, el hecho de que esa fuera la causa de las divisiones que había, nos explica perfectamente por qué está escrito este capítulo 2, por qué se habla de la sabiduría divina, por qué se habla de la sabiduría humana, por qué Pablo dice: yo no fui a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté basada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Todo eso tiene una explicación en la razón por la cual los hermanos de Corinto estaban haciendo partidos. Y decían: yo soy del partido de Pedro, yo soy del partido de Apolos, yo soy del partido de Pablo. Y unos que pues como que querían parecer más espirituales, dicen: no, yo soy del partido de Cristo, ¿verdad? Cuando ellos debían haber dicho: no, todos somos de Cristo, ¿no? Ellos también hicieron su partido, parecían más espirituales, pero en realidad también estaban en el mismo espíritu como sectarista o partidista. Entonces, ese material ustedes lo van a tener, lo van a revisar y van a llenar una serie de puntos, ¿verdad?, que les voy a decir al final. Bueno, entonces vamos a ver brevemente este capítulo, porque no solamente es un ejemplo para que nosotros lo estudiemos, sino que también nos habla de la importancia de estudiar la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, aquí en el versículo 12 dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos haya dado su Espíritu Santo? O un propósito que está mencionado aquí, porque el Espíritu Santo está en nosotros con muchos propósitos en realidad. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, fíjense, ¿cómo nos acercamos nosotros muchas veces a la palabra de Dios? Nos acercamos de una manera muy fragmentada y ocasionada por un problema momentáneo, por desaliento, porque tropezamos, porque nos enojamos con un amigo, con una amiga, porque nos enojamos con los papás, porque nos asaltaron, porque reprobamos una materia. Entonces, muchas veces nuestro acercamiento a la Biblia es así, del momento. Entonces, un día buscamos una cosa en la palabra de Dios, otro día buscamos otra cosa diferente. O a veces leemos los libros que son como devocionarios, ¿no?, o devocionales, el pan de cada día. No es malo. ¿Sí? ¿Alguien conoce ese tipo de libritos que son meditaciones diarias donde viene un versículo? Generalmente son versículos así como un pequeño apapacho, ¿verdad? Y donde como que ese día necesitamos que Dios nos diga otra vez que nos quiere, que nos ama, que todo está bien, que no hay problema. Sí está bien, o sea, es bueno. De no leer nada a leer eso, es preferible leer eso. Pero nosotros no podemos tener una visión tan fragmentada de la palabra de Dios.
Hay un ejemplo extremo que pone un hermano en un libro de interpretación bíblica que dice como que la lectura de tipo lotería, ¿verdad? Donde yo abra la Biblia, ahí voy a ver lo primero donde se fijen mis ojos. Ahí yo voy a entender que eso Dios me está hablando en ese momento. Y ya pone el ejemplo así extremo, ¿no? Donde dice, abrió la Biblia y dice, y Judas se ahorcó. Y luego dice, ay, qué feo, ¿no? Pero bueno, a ver, la otra. Y luego dice, ve y haz tú lo mismo. Entonces, es un ejemplo obviamente extremo, ¿verdad? Pero en un momento dado, nosotros sí tenemos un acercamiento a la palabra de Dios de esa manera fragmentado. Como que a veces pensamos en la palabra de Dios, voy a leer algo, que Dios me haga el día. ¿Sí me explico? Para este día. Y si no leo algo que es de ánimo, de aliento, que me dice, hijo mío, yo te amo, yo estoy contigo. Ay no, pues no me gustó hoy la palabra de Dios. No, aquí miren, el Espíritu dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, el Espíritu Santo fue puesto en nuestra persona por Dios. Y uno de sus propósitos más importantes, digamos, hay unos propósitos fundamentales y básicos que ya los hemos visto alguna vez, ¿verdad? Que el Espíritu regenera, que el Espíritu nos une al cuerpo de Cristo, que el Espíritu nos sella, o sea, nos marca como propiedad de Dios, que el Espíritu es unas arras, es decir, es como un anticipo de lo que Dios nos va a dar como herencia cuando nuestra salvación sea consumada, cuando esa parte final de nuestra salvación, que es la glorificación, la transformación del cuerpo, se cumpla. ¿Sí? Esas son cosas que el Espíritu hace de inicio, pero ya en la vida cristiana, o sea, en la vida cotidiana como hijos de Dios, una de las principales tareas del Espíritu Santo es enseñarnos, guiarnos a toda verdad y a toda justicia, darnos a conocer todo el consejo de Dios, darnos a conocer toda nuestra herencia, lo que es nuestro por ser hijos de Dios, lo que Dios nos ha concedido, que ya es nuestro, pero que muchas veces nosotros no sabemos. Entonces, para eso tenemos el Espíritu de Dios. Ahora, Pablo sigue diciendo, lo cual también hablamos. Entonces, bueno, Pablo está diciendo hablar, pero en realidad, pues él habló con los corintios así en vivo y ellos lo escucharon, pero eso que él habló también lo escribió. Y podríamos decir, bueno, lo cual escribimos, ¿verdad? Entonces, eso que Dios nos ha concedido está escrito, está aquí escrito y es nuestro. Y tiene una forma completa en que Dios se relaciona con nosotros. Y no es una forma que cambie de un día para otro. Dios no cambia. Nosotros cambiamos. Hay un salmo que, por cierto, Lidia nos dio una vez una predicación sobre eso, hace no mucho, ¿verdad? El Salmo 77. Salmo 77, donde
la persona que está escribiendo ese salmo está deprimido, para decirlo con términos actuales. Él está deprimido, ¿verdad? Y hay algunos otros salmos que son así muy depresivos. Quiero decir, la persona que los escribió es una persona depresiva, así como somos algunos de nosotros. El 88 es otro ejemplo, es otro autor, ¿verdad? El Salmo 77 lo escribió Asaf, el 88 lo escribió Emán, Esraíta. Bueno, pero ¿qué dice este salmo? Dice: soy un fracaso completo, Dios no me ama, Dios ya no se acuerda de mí, ¿verdad? Él dice, él meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, estoy en el versículo 6, y luego dice, sus preguntas depresivas. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? O sea, Dios se enojó conmigo y tiene misericordias, pero no para mí. Dios va a ayudar a otros, Dios va a ayudar a la hermana, Dios va a ayudar a tal, pero a mí no. ¿Sí se dan cuenta? Pero entonces, ¿cuál es la reacción que tiene este salmista? En el versículo 10 dije, enfermedad mía es esta. O sea, yo estoy mal, estoy pasando un momento malo, estoy pensando negativamente, pero Dios no ha cambiado, ¿verdad? Entonces él se remonta a la palabra de Dios, porque todo lo que menciona aquí, no lo vamos a leer todo, pero dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. En pocas palabras dice, tú abriste el mar, tú sacaste a tu pueblo, y tú sigues siendo el mismo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu de Dios está en nuestra vida para que nosotros sepamos qué es lo que Dios nos ha dado, qué es lo que tenemos, porque tenemos una relación con Él, una relación que es estable, que no cambia. No tenemos que estar buscando una palabra que nos haga el día. Tenemos que conocer todo el consejo de la palabra de Dios y saber cómo es la salvación que Dios nos ha dado, qué es lo que Dios nos ha concedido, que Dios ya nos dio, que no tenemos que estarle pidiendo. Digo, sabemos que hay una oración para hacer peticiones, pero no tenemos que estarle pidiendo que nos haga sus hijos, que nos ame, que tenga misericordia. No. Es más, hasta cuando pecamos y dice, si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. No dice que lo vamos a conmover pidiéndole perdón, no dice que va a tener misericordia, no dice que se va a compadecer de nosotros. Dice, Él es fiel y justo. ¿Qué quiere decir fiel? Que hoy es de una manera, como fue ayer de una manera, y que será mañana de la misma manera. Y entonces, ese es el propósito de que el Espíritu Santo, o uno de los principales propósitos de que el Espíritu Santo esté en nosotros, que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y esto está escrito. Por eso Pablo dice, lo cual hablamos con palabras espirituales, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Un hombre que no tiene el Espíritu de Dios, una mujer que no tiene el Espíritu de Dios, no puede entender estas cosas porque son palabras de Dios, no son la sabiduría humana, no dependen de la inteligencia humana, son
cosas que hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, todo lo que querramos de Dios, lo que necesitamos de Dios, lo que Dios nos ha dado está escrito. Y necesitamos entonces, pues, hacer uso de ese ministerio del Espíritu Santo, de esa persona que vive en nosotros, que mora en nosotros, que no nos dejará y que está para enseñarnos, ¿verdad? Entonces, pues este capítulo, digamos que tiene esa doble, o para nosotros va a tener esa doble función, ¿verdad? Porque así es también. Nos va a servir nos sirve, ¿verdad? Para que entendamos nosotros cómo es importante que nosotros conozcamos, ¿verdad? Esas cosas que no vio ojo humano, dice, ni ojo vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, no se le ocurrieron a nadie. Y no son cosas de este siglo, de este mundo, ni nadie las inventó, y nadie podía haber pensado en esas cosas que Dios nos ha dado a nosotros, esa salvación preciosa que Dios nos ha dado. Eso es el plan de Dios, es lo que Dios se propuso y lo que Dios hizo en Cristo para nosotros. Y nos hizo entrar en esa relación con Él de redimidos, de salvos, de hijos de Dios, de nuevas criaturas, de personas en quienes el Espíritu de Dios mora, personas selladas por el Espíritu de Dios, y nos ha dado su palabra para que mediante ese Espíritu la podamos entender. Pero, pues el Espíritu usa los medios naturales también. O sea, Dios no te puede enseñar la palabra de Dios si tú no la lees, si tú no la estudias. Pablo dijo, orando por los efesios, ya vamos a terminar. Él empieza a hacer una oración en el capítulo 1, empezando con el versículo 15, y en el 17 dice que él ha rogado, o que ruega, para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice, para que sepáis, porque Dios quiere que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido, como dice ahí, en Corintios también. Y 3 cosas dice. ¿Cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado? 1. 2. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Es decir, ¿qué seremos al final cuando Dios termine con nosotros? ¿Verdad? Lo que Él se ha propuesto hacer en nosotros. Y finalmente, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? La cual operó en Cristo según la operación del poder de su fuerza, sentándole en los lugares celestiales sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Dios quiere que sepamos cuál es la grandeza de ese poder, pero no es como una información, sino dice ese poder para con nosotros los que creemos. Es decir, ¿cuál es la importancia de que nosotros conozcamos ese poder de Dios? Pues que es un poder que actúa a nuestro favor, en nuestro auxilio, en nuestros conflictos, en nuestras dificultades, en nuestra vida. Eso lo explica ahí muy bien, y quizá, como decía yo al principio, a veces un ejemplo vale más que 1000 palabras. Esa explicación que Pablo está haciendo ahí en Efesios capítulo 1, el mismo Espíritu que inspiró a Pablo, inspiró a Moisés, y ahí en Deuteronomio 33
dice algunas cosas sobre esa forma como Dios nos ayuda, pero que nosotros debemos saber que Él tiene ese poder. ¿Para qué? Para que venga a nosotros la fe. ¿Creen ustedes que en una enfermedad se necesita fe? Cuando tenemos conflictos en el trabajo, ¿se necesita fe? Si no tenemos los recursos para los estudios que anhelamos tener, ¿creen que se necesita fe? Se necesita fe. Y nosotros tenemos que acercarnos a Dios con fe, pero tenemos que saber cómo es el poder de Dios que actúa a nuestro favor. Y aquí dice Moisés, a partir del versículo 26, no hay como el Dios de Jesurún, es un nombre de Israel, es una forma en que se le nombra a Israel. Dice, no hay Dios como el Dios de Jesurún, dice, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda. En un sentido, bueno, con reverencia lo digo, ¿verdad? Si nosotros estamos en una gran necesidad, pues Dios puede ser muy poderoso y cabalgar sobre los cielos, o estar sentado Cristo sobre toda potencia y potestad y señorío, y estar ahí porque el poder de Dios lo entronizó ahí. ¿Pero en qué me ayuda a mí? Si yo no sé que ese poder está ahí para ayudarme, ¿verdad? Entonces dice, que quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Y luego dice, el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola, en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Y luego dice, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? ¿Quién como nosotros que somos la iglesia de Cristo? Pueblo salvo por Jehová, ¿verdad? Y dice, ese Jehová es escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. El poder de Dios que está revelado en la Escritura es el poder de Dios para ayudarnos. El Espíritu Santo es eso, es el consolador que está a nuestro lado para ayudarnos. Todo eso nosotros lo debemos saber y el Espíritu Santo está en nosotros para que lo sepamos. Y para saberlo necesitamos estudiar la palabra donde se nos revelan estas cosas. Entonces, qué importante es, muchachos, que nosotros conozcamos la palabra de Dios, es nuestra herencia. Así que para dar, digamos, por concluida esta primera clase, o resumiendo, digamos así, tenemos que tener un conocimiento panorámico y luego detallado. Entonces, pues ahorita al final me voy a poner de acuerdo, yo creo que con Lucy, porque ella a lo mejor conoce un poquito este material y me puede ayudar para que después tengan ustedes estas copias. Y les voy a encargar entonces una tarea. Van a tener como tarea hacer un resumen de los puntos que van a tener luego en este material. Y a ver, traen su cuaderno, traen pluma, traen lápiz. Esto es un curso, ¿verdad? ¿Sí traen? Ok, bueno, traen su celular, ¿verdad? Donde se puede escribir todo. Ok. Entonces, van a hacer un resumen del autor, ¿verdad? Obviamente cómo era Pablo, etcétera, etcétera, lo que venga aquí de información. La iglesia de Corinto, número 2, la iglesia de Corinto, número 3. Sí, ¿cómo era la iglesia, no, de Corinto? Número 3, la relación entre Pablo y la iglesia de Corinto.
Y luego la ocasión, o por qué se escribió la carta número 4. Y número 5, la ciudad de Corinto. ¿Cómo era la ciudad de Corinto? Okay. Y como número 6, ustedes van a leer el capítulo 2 y van a decir qué cosas de lo que consultaron en el material se relacionan con lo que se encuentra ahí en el capítulo 2. O sea, cómo les ayuda a conocer ese trasfondo histórico, a entender las cosas que menciona el capítulo 2. ¿Sí? Y finalmente, porque son 2 semanas, es mucha tarea, yo sé, pero como es un curso así muy cortito, para aprovecharlo tenemos que hacerlo así. Van a tener 2 semanas para hacer todo esto, ¿verdad? Porque la próxima semana es el retiro de oración. Van a leer toda la carta, ¿sí? Toda la carta primera a los Corintios, son 16 capítulos. Bueno, entonces al final pues les vamos a, bueno, más bien después les vamos a hacer llegar este material, como les decía, pues lo quería yo traer así ya copiado, pero y ustedes como que ya manejan ya no manejan papel casi nada, puros cosas en el celular y todo eso, ¿no? Pero bueno, de modo, yo soy a la antigüita, entonces pues ni modo, se acostumbran. Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios y a pedirle a Dios su ayuda. Ustedes yo quisiera pues que ustedes se comprometieran, ¿verdad? A estudiar. ¿Quiénes quieren comprometerse a estudiar? A cumplir esto que les acabo de encargar. Bueno, gracias a Dios, gracias a Dios. Pues vamos a orar. Padre, gracias Señor en esta tarde porque tu palabra, Señor, es nuestra herencia, es nuestra riqueza, Señor. Tú dices ahí cómo nos amas, nos amaste eternamente y has demostrado ese amor para nosotros en la salvación perfecta y eterna que nos has dado, Señor. Tú no cambias, la salvación que nos has dado no cambia y quisiéramos, Señor, conocerla mejor, disfrutarla más y cumplir los propósitos que tú tienes en nuestra vida al habernos salvado, Señor. Y para eso queremos comprometernos, Señor, como los muchachos han dicho, a escudriñar tu palabra, a estudiar, Señor. Enséñanos, ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.